Bueno, bienvenidos a este seminario web organizado por TIC Pymes. Yo soy Laura del Río, responsable de contenidos de TIC Pymes, junto con mi compañera Mercedes Rodríguez. Y bueno, este seminario va a tratar en concreto de la declaración de la renta para intentar resolver todas las dudas que las pequeñas empresas y emprendedores autónomos pueden tener acerca de la declaración, de los nuevos cambios que se han podido incluir en este año, y forma parte de una serie de seminarios formativos que estamos organizando con expertos en distintas materias. El próximo que vamos a tratar es sobre el dato y la gestión del dato y cómo pueden gestionarlo de la mejor manera también las pequeñas empresas para sacarle provecho para su negocio. Entonces, contamos con Valeria Hernández, que es responsable del área de autónomos de TaxDown, y con Alina Dragos, del Departamento Fiscal, que son las expertas que hoy nos van a hablar un poco de todo el tema de la declaración de la renta, cómo hacerlo tanto para las pequeñas empresas como para los autónomos, tema legal, etcétera. Entonces, pues, bienvenidas a las dos. Después de que hablen las dos expertas, habrá pues un ratito para si hay alguna duda o alguien quiere consultar algo. Y bueno, pues Valeria y Alina, cuando queráis. Hola, buenos días. Vamos a compartir pantalla. Yo soy Valeria y queríamos aprovechar que hace menos de 15 días comenzó la campaña de renta 2022. Es una noticia que está en toda la actualidad, estamos todos pensando en nuestra renta. Queríamos hacer una introducción breve sobre los aspectos generales del IRPF que os contará mi compañera Alina, para poder centrarnos luego en aspectos más específicos de cuestiones, cómo tributa un autónomo, cómo afecta su declaración, para poder luego pasar a hablar de gastos deducibles, reducciones y beneficios fiscales que no todo el mundo conoce y que al final son muy importantes y pueden determinar e influir considerablemente en el resultado de una renta. Nosotros somos Valeria y Alina y este va a ser un poco el índice de los pasos que vamos a tratar y donde nos detendremos. Cualquier duda, pues tenéis el chat habilitado y al final de la sesión estaremos encantados de responder lo que necesitéis. Bueno, pues antes que nada, sí que nos resulta interesante daros algunos datos relacionados pues, con este impuesto de declaración de la renta, que ya luego nos detendremos un poco en qué es este impuesto y qué es lo que grava realmente. Pues en España cada año se presentan 21 millones de declaraciones, que es una cifra bastante elevada. ¿Y qué creéis? ¿Sale a pagar o sale a devolver? Pues aunque pueda sorprendernos, la verdad es que el 70% de las declaraciones que se presentan salen a devolver, con una devolución media de 800 euros. Por este motivo, nuestro primer consejo es que siempre es bueno ver el borrador. Muchos usuarios, muchos contribuyentes piensan que no tienen obligación de presentar la declaración de la renta, entonces ni siquiera se meten al borrador cuando, por estadística, es posible que les salga a devolver. No obstante, pese a que la mayoría de las declaraciones salgan a devolver, es curioso el dinero que estamos perdiendo los españoles al no aplicarnos todas las deducciones y beneficios fiscales a los que tenemos derecho. Nosotros hemos hecho una estimación y unos 9.000 millones de euros son los que perdemos en estas deducciones no aplicadas. Entonces, un error muy común es: entramos en el borrador de Hacienda, consideramos que ya por defecto viene correctamente volcada toda nuestra situación, tanto personal como económica, y hay muchas cosas que Hacienda únicamente nos reporta un borrador con los datos fiscales. Entonces, hay muchas cosas que no vienen datos fiscales, que somos nosotros los que manualmente los tenemos que ir introduciendo. Ya haremos referencia a estos conceptos más adelante, pero, por ejemplo, para ir adelantando, colegios profesionales, sindicatos, deducciones autonómicas, ha variado tu situación personal de un año a otro. Además, también hay muchas rentas
que no vienen ahí reflejadas. Nosotros pensamos que si no vienen reflejadas, pues no hay que declararlas, y esto está muy lejos de la realidad. Entonces, luego nos podemos enfrentar incluso a posibles sanciones, porque Hacienda, aunque pensemos que no, tiene muchísima información y en algún momento siempre llega a enterarse de todas las rentas obtenidas a nivel mundial. Entonces, también insistir en que solo el 8% de la población se aplica a deducciones autonómicas y quien se las aplica, además, es que paga de menos por persona 270 euros en el resultado de su declaración. Entonces, presentar la declaración, ¿qué es? ¿Un trámite fácil o difícil? Pues la verdad es que las encuestas demuestran que el 80% de los contribuyentes sí que buscan ayuda, aunque sea de un familiar, de un conocido, a la hora de confeccionar el borrador, ya que tampoco es un trámite muy intuitivo. Y a raíz de todos estos datos fue que nació pues TaxDown, y nosotras estamos pues aquí representando a esta aplicación de presentación de declaraciones de una manera mucho más sencilla y cercana al contribuyente. Nada, simplemente indicaros que la fecha de presentación de la declaración de la renta del año 2022, que es el ejercicio fiscal que estamos presentando ahora, se extiende desde el día 11 de abril hasta el día 30 de junio. Por lo tanto, todavía vamos con tiempo, y si todavía no habéis hecho ya el trámite, y a pesar de haberlo hecho, si no habéis hecho con TaxDown, podéis hacer siempre el borrador gratuito y simular vuestro resultado. Entonces, como consejo que damos es que si presentamos pronto tenemos más posibilidades de que la devolución por parte de Hacienda pues se realice antes, y si sale a pagar siempre se paga el mismo día, que es el día 30 de junio, o si presentamos de manera fraccionada, el día 30 de junio el 60% del resultado a ingresar, o el 40% restante el día 6 de noviembre. Entonces, ya que estoy hablando y todo el rato del IRPF, pues voy a incidir un poco en qué es este impuesto. Pues es un impuesto que te hace pagar por lo que ganas, y hablamos de lo que ganas durante el año completo, es decir, que va desde el 1 de enero hasta el día 31 de diciembre. ¿Y por qué decimos lo que ganas y no lo que tenemos? Pues porque esto genera mucha confusión. Hay muchos contribuyentes que piensan que si tienen, por ejemplo, una cuenta corriente, tienen que informar a Hacienda del saldo que tienen en esa cuenta corriente. Y no, únicamente se tiene que declarar si esa cuenta corriente a lo largo del año te generó algún tipo de rendimiento. En este caso, ponte intereses. ¿Y cómo funciona el impuesto? Pues realmente es un ajuste de cuentas. Me voy a centrar un poco en rentas del trabajo, que es algo pues que la mayoría de los contribuyentes tienen. Y, por ejemplo, cuando tú ingresas a un nuevo trabajo, la ley obliga a tu pagador que te vaya reteniendo mes a mes de tu sueldo bruto en concepto de retenciones a cuenta de IRPF. Es por ello que cada año tenemos que rellenar el famoso modelo 145, que no es más que un modelo donde tú informas a tu empresa de las circunstancias personales y familiares que tienes, y ya en base a esos datos, junto con los datos económicos de la empresa, ellos te calculan un tipo de gravamen, un tipo de retención, que es el que te van aplicando mes a mes de nómina, y ellos cogen esa retención y la ingresan en Hacienda. Entonces, tú cuando presentas la declaración, simplemente se hace un ajuste de cuentas. Primero se calcula lo que sería tu cuota a ingresar o a devolver, teniendo en cuenta tantos tus circunstancias, tantos tus rendimientos económicos, tus circunstancias personales, y se resta lo que ya has ido pagando, de forma anticipada. Entonces, si tú has ido ingresando de más a lo largo del año, te va a salir a devolver, porque te van a devolver esa diferencia. En cambio, si tú te has ido quedando corto, es decir, te han ido reteniendo muy poco a lo largo del año, ya pagarás la diferencia de golpe en el momento de presentar la declaración. Además, ¿quién está obligado a presentar la declaración ante la Hacienda Pública Española? Pues los contribuyentes residentes fiscales en España, es decir, aquellos que hayan pasado aquí más de 183 días durante el año natural.
Además, estos contribuyentes no todos tienen la obligación de presentar. Dentro de la ley de IRPF hay una lista cerrada de rentas que si no superan los límites establecidos en la ley, no tienes obligación de presentar. Aquí me voy a detener un poco en rendimientos de trabajo y luego hacer un breve apunte en el caso de las inversiones, que es una renta que está pues muy a la orden del día y entonces a lo mejor os puede resultar útil. En el caso de rendimientos de trabajo, ¿cuándo hay obligación de presentar? Si únicamente tuviste un pagador durante el año pasado, el límite se sitúa en 22.000 euros brutos. Entonces, si te pagaron menos de 22.000, no estarás obligado a presentar la declaración. En cambio, si tú tuviste 2 o más pagadores, el límite baja a 14.000 siempre y cuando la suma de lo pagado por el segundo y tercer pagador y sucesivos supere los 1.500. Es decir, que si tú tienes un pagador principal y luego otros pagadores que uno te paga 100 euros, otro 200 y no llegan a 1.500 euros en total, ya tú otra vez el límite lo vuelves a tener en 14.000 euros. Además, queríamos incidir en el hecho de que el SEPE es un pagador más. Muchos contribuyentes, usuarios de TaxDown, se sorprenden que tengan obligación de presentar con el límite de 14.000 porque no tienen en cuenta las rentas pagadas por la prestación por desempleo o por el ERTE. Es uno de los dolores que los españoles estamos teniendo estos últimos años, sobre todo tras el COVID, puesto que hay muchos ERTEs, entonces hay otro pagador más y ya el límite se situaría en 14.000. Con respecto a las inversiones, simplemente hacer un apunte, que hay muchos usuarios que dicen, bueno, tuve inversiones en criptomonedas, pero no supero los 1.000 euros. Aquí comentaros que dentro de la lista cerrada que os decía antes, están las ganancias patrimoniales sujetas a retención con el límite de 1.000, pero los criptoactivos todos provienen de brokers situados en el extranjero y esos brokers no te retienen a cuenta del IRPF español. Entonces ya, puesto que las rentas derivadas, esas ganancias patrimoniales no se encuentran dentro de la lista tasada de la normativa, con que obtengas 1 euro de ganancias por transacciones con criptoactivos, ya tienes la obligación de presentar la declaración. Además, comentaros que se puede hacer la declaración tanto individual como conjunta. Conjunta siempre y cuando haya un vínculo matrimonial. Entonces, las parejas de hecho, si tú tienes una pareja de hecho, aunque esté inscrita en el registro correspondiente, no puedes presentar declaración conjunta. ¿Cuándo sale mucho más beneficiosa esta modalidad? Cuando uno trabaja y el otro cónyuge no tiene rentas. De esa manera se evita la progresión de los tipos. Bueno, ya que digo, se evita progresión de tipos, es simplemente para indicaros que el IRPF es un tipo progresivo, que básicamente es los que más ganan son los que más pagan. Y además es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas, es decir, tenemos una parte estatal con la cuota estatal y una parte autonómica. Y dentro de la parte autonómica, pues dependiendo de la comunidad autónoma en la que residas, te va a salir un resultado u otro. Es decir, no es lo mismo que vivas en Madrid o que vivas en Cataluña. Además, las deducciones autonómicas a las cuales vayas a tener derecho varía pues en función de tu localización. Intentando acortar un poco el círculo, ¿no? Porque el IRPF al final es un impuesto bastante amplio que afecta a casi todos los contribuyentes que perciban rendimientos en un ejercicio económico. Vamos a intentar centrarnos en los autónomos, ¿no? Es decir, si soy yo autónomo, ¿cómo puedo saber en qué afecta mi declaración? Incluso si desde un primer momento tengo claro qué factores me van a afectar o cómo voy a tributar, puedo tener en cuenta una planificación fiscal más acorde y que me permita ahorrar al final, ¿vale? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta y que es una cuestión que genera demasiada confusión es que hay varios tipos de autónomos. Tú puedes ser autónomo en Seguridad Social, en la Tesorería General de la Seguridad Social, puedes ser autónomo en Hacienda porque tengas la condición de empresario a efectos de IRPF, a efectos de IVA, a efectos de IAE, que son distintos
impuestos al final, o puede ser autónomo en ambas administraciones. Es algo que cuesta mucho entender y que es cierto que si no tratas o nunca te has enfrentado a la situación de tener que ejercer una actividad por cuenta propia, es normal que existan estas confusiones, donde entonces, ¿cuándo tienes que darte de alta en Seguridad Social como autónomo? Esta administración basa su criterio en cuanto a la habitualidad, un concepto bastante difícil de rebatir o de pelear, pero en cualquier caso, si tú vas a ejercer una actividad por cuenta propia, con medios propios y con fines de obtener algún tipo de rendimiento, se entiende que hay obligación de darse de alta en Seguridad Social, concretamente en el RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Y dentro de este régimen especial, hay distintas, digamos, cajones pequeñitos donde se encasillan colectivos de trabajadores por cuenta propia más específicos, como lo pueden ser los autónomos societarios o los autónomos colaboradores. Tienen esa condición, aparte de autónomo, pues de societario, de colaborador. Las figuras más relevantes, o donde nosotros queríamos centrarnos un poquito más, porque son los casos que vemos habitualmente a la hora de hacer las declaraciones de la renta, son estos tres colectivos. Autónomos societarios, que pueden ser, siempre lo van a ser en RETA, pero pueden serlo o no en Hacienda. Autónomos colaboradores, que es cuando vas a realizar un proyecto con alguien, con un familiar, ¿vale?, que convive contigo y que os une un parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, tendrás que optar por esta figura. O sea, no vas a poder ser su trabajador por cuenta ajena y tributar como un asalariado normal. Vas a ser autónomo colaborador. Y tus cotizaciones se van a asumir como autónomo y no como un trabajador normal y corriente. Pero con la especificación de que digamos, su contraprestación va vía nómina. Ahora nos detenemos un poquito más. Y luego estaría el resto de autónomos normales, generales, donde son autónomos en Hacienda y en Seguridad Social. Entonces, es importante decir, bueno, yo me tengo que dar de alta en Seguridad Social como autónomo casi siempre. Ahora, ¿cómo voy a desempeñar yo todas las funciones de mi día a día? Tengo que emitir facturas, voy a realizar una actividad por cuenta propia. Si yo tengo que emitir facturas y, por tanto, existe una alta en Hacienda, en el epígrafe, ya sea profesional, empresarial, artístico, una actividad deportiva, pero yo voy a emitir facturas normalmente sujetas a IVA y teniendo que, va a derivar en obligaciones fiscales trimestrales y demás, yo voy a tributar como rendimiento de actividad económica y voy a darme de alta en Hacienda. Sin embargo, si yo voy a ser autónomo societario, colaborador y mi contraprestación, mi remuneración va a ser vía nómina, se entiende que no hay una necesidad de alta en Hacienda. Yo no tengo que categorizar mis funciones dentro de una actividad económica a efectos del impuesto sobre actividades económicas. Yo voy a tener que tendrán que emitirme una nómina con la que yo voy a cobrar por las funciones que desempeño en esa sociedad o a efectos de autónomos colaboradores, pues en ese proyecto, ¿vale? Entonces, ¿cuándo vamos a tributar como rendimiento del trabajo? Cuando percibo esa nómina y, por tanto, es lo que va a determinar, y esto es importantísimo, los gastos que yo voy a poder deducir. Como sabemos, al final, a efectos de tributación y por el importe que yo al final voy a tener que pagar, es por el rendimiento neto. Entonces, al rendimiento neto, los ingresos se le deducen todos los gastos que se puedan incluir y cuanto menor sea, pues obviamente menos impuestos voy a tener que afrontar. Cuando estamos en esta casuística de rendimientos del trabajo, los gastos deducibles, también lo comentaba Lina hace unos minutos, pues son todos aquellos relacionados directamente con esa contraprestación. Mis cotizaciones a la Seguridad Social, ojo, siempre que las pague yo. Si me las paga la sociedad y son vía retribución en especie, también podría darse el caso, pero si las paga la sociedad y a mí no me afecta nada y yo soy totalmente independiente a ese pago, no me las puedo deducir, porque en realidad yo no estoy sufriendo ese gasto. Las cuotas a sindicatos sin límite, colegios profesionales hasta 500 euros anuales cuando sea necesario, obligatorio para desempeñar esa función, pongamos un abogado o una actividad profesional que tenga que colegiarse, los gastos de defensa jurídica hasta 300 euros y los gastos generales. Entonces,
¿cuándo pasamos a decir tengo que tributar por este rendimiento como derivado de una actividad económica, profesional o empresarial y qué gastos puedo deducirme? Lo primero que vamos a tener son esas facturas emitidas en las que yo voy a tener que tener siempre y desde el primer momento para hacer una buena planificación, tener muy claro qué gastos voy a poder deducirme. Pues son todos aquellos relacionados directa y exclusivamente con mi actividad, es decir, los gastos personales aquí estarían totalmente excluidos, pero es un componente muy importante porque en muchas ocasiones, y no tenemos casos todos los días de autónomos con una facturación muy elevada, pero que también tienen unos gastos igualmente altos, es decir, trabajadores a cargo, alquileres, cualquier inversión necesaria y previa al inicio de la actividad. Entonces, si se tienen en cuenta desde el principio y sabemos qué requisitos tengo que cumplir siempre, va a ser más fácil que los primeros años de la actividad tenga un rendimiento más bajo y se pueda afrontar una carga impositiva de mejor manera. Nos gusta siempre recordar cuáles son los requisitos para que un gasto sea considerado fiscalmente deducible en una actividad económica. Lo primero es que tiene que haberse realizado en un momento posterior a la fecha de inicio. Y la fecha de inicio no es el día que tú sepas que realmente comenzó la actividad, no. Tiene que estar contrarrestado con la fecha correspondiente de alta en Hacienda, en el Censo de Empresarios y Profesionales y Retenedores, que es el modelo 036, donde yo comunico formalmente a Hacienda que voy a iniciar y voy a ejercer una actividad por cuenta propia. Además, le indico qué actividad concreta voy a realizar y es lo que me faculta a efectos de IAE a desarrollarla. Es decir, si yo soy fotógrafo, soy diseñador gráfico, soy programador y estoy súper formado y realizo un montón de actividades, yo me tendré que dar de alta y encuadrarme en cada una de las actividades que realice, sin límite, ¿vale? Entonces, si realizas un montón, pues darte de alta en todas con la fecha correspondiente. A partir de ese momento es donde tú vas a poder deducir gastos y luego tendrás que tener factura y poder, obviamente, justificar que el gasto se ha producido, que lo ha desembolsado tú y que está a tu nombre con tu factura completa y con el IVA deducible. Afecta a todos los impuestos, obviamente. Entonces, ¿qué tipos de gastos son deducibles? Que hemos querido poner este ejemplo porque son los más comunes, pero al final hay que tener en cuenta que cada actividad, hay muchísimas actividades, pues cada actividad tiene sus peculiaridades. Siempre que tú, en tu caso, en ese proyecto, tengas ese gasto y puedas de verdad justificar que está vinculado a tu actividad y que no es un gasto personal, va a ser deducible y podrás ayudarte de un asesor o de un profesional que te ayude a justificar esa vinculación, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer que el resultado pues, nos salga más favorable? ¿Qué consejos nosotros os damos de cara a pues, poder conseguir un resultado a devolver pues, más grande o un resultado a ingresar menor? En primer lugar, nosotros siempre aconsejamos optar por la retribución flexible. ¿Qué es la retribución flexible? Pues son rentas en especie que están exentas de tributación. Sí que es verdad que puedes decir, uy, pero es que me van a ingresar menos importe neto vía nómina. Bueno, tienes menos importe neto vía nómina, pero luego en las tarjetas correspondientes a la retribución flexible tienes ese dinero correspondiente y es un dinero que no va a tributar, está exento de impuestos. ¿En qué consiste esta retribución flexible? Pues están los tickets restaurantes, donde tú con esa tarjeta vas a los restaurantes en horario laboral y realizas los pagos correspondientes. Entonces, si no optases por esa retribución flexible, tú tendrías ese dinero en tu tarjeta personal y de todas maneras lo estarías pagando. Otro tipo de retribución flexible, tarjeta transporte. Los que utilizamos el transporte público pues para recargar mes a mes el bono transporte. Si tú tienes todo ese dinero en una tarjeta que ya vas a destinar cada mes a sufragar ese gasto, pues es un pago que estás realizando también libre de impuestos. Los cheques guardería y de esta forma enlazamos también con la deducción por maternidad. En los cheques guardería es directamente la empresa la que está pagando
parte del coste de la matrícula al centro educativo. De esa forma, otra vez, si tú tienes un hijo de una edad inferior a 3 años y va a un centro autorizado, en una guardería, y está matriculado por meses completos, tú tendrías que realizar este gasto mensual. Pues si lo hace la empresa por ti, tú, pues eso es lo que te estás ahorrando, además de aplicarte la deducción por guardería estatal, que es el incremento de deducción por maternidad estatal. Además, esa parte no está tributando. Entonces, también, enlazando con estos gastos educativos, pues también están los gastos escolares, es decir, hay muchas deducciones autonómicas en el caso de tener hijos matriculados en centros educativos. En Madrid, por ejemplo, si es un centro educativo privado, también te puedes deducir gastos de idiomas, gastos de vestuario, eso sí, siempre y cuando tengas el correspondiente justificante. Por lo tanto, por mucho que consideremos que, bueno, es un gasto ya ha pasado y vamos a tirar todos los justificantes, mejor conservarlo, sobre todo ante el plazo de 4 años, ya que Hacienda tiene ese plazo a su disposición para comprobar cualquier beneficio fiscal incluido en la declaración. También existen deducciones por alquiler. También, si tú eres el arrendador y estás arrendando un inmueble, tener en cuenta que hay muchos gastos deducibles que los arrendadores no están teniendo en cuenta y si tienen los correspondientes justificantes, se lo pueden deducir y mejora considerablemente el resultado de la declaración y sobre todo de esa renta derivada del alquiler. Otro beneficio fiscal está, por ejemplo, el de la movilidad geográfica. ¿En qué consiste? En que si yo estoy residiendo en un municipio y estoy inscrita en el paro y resulta que me dan una oportunidad laboral en un municipio distinto y yo me tengo que desplazar, es decir, mudarme a ese otro municipio, me puedo reducir mis rendimientos del trabajo en 2.000 euros, tanto en el año de desplazamiento como en el siguiente. Entonces, todas estas son cuestiones que si se sabe que existen, se pueden hacer las cosas bien de manera que te puedas pues beneficiar de todo esto que la normativa pone a tu disposición. Sí, aquí es importante enlazar que también hay reducciones propias para autónomos, aparte de todas las autonómicas que cada comunidad autónomos también tiene algunas específicas que son 3 y que son importantes estudiar en cada año, y es si eres una persona que le factura a un único cliente, si tienes ingresos bajos y si acabas de iniciar tu actividad. Pueden variar tu resultado diferencialmente. Luego, ¿qué comunidades autónomas tienen una deducción pensada específicamente para trabajadores por cuenta propia? Estas 5 comunidades autónomas, la verdad es que echamos en falta que se amplíen porque son bastante pocas, y estaría la de Madrid, que es la más considerable, y es fomento al autoempleo para jóvenes menores de 35 años que inicien la actividad en Madrid, que principalmente se desarrolla en la Comunidad de Madrid y se mantengan un año de alta. Son 1.000 euros íntegros como deducción autonómica. Luego, Asturias, Cantabria y Canarias, si te desplazas en el caso de Asturias y Cantabria, a una zona en riesgo de despoblación, y en el caso de Canarias, de una isla del archipiélago a otra, tienes distintas reducciones, desde 1.000 en Asturias, 500 en Cantabria y 300 en Canarias. Y Valencia tiene una pensada para madres trabajadoras con hijos mayores de 3 años y menores de 5, y el importe son de 418, pero como veis no son tampoco muchas deducciones. Luego, como siempre, de cara a presentar la declaración y tener el mejor resultado, intentemos tener una planificación previa a efectos fiscales que nos ayude a que cuando llegue la declaración de la renta, como es este caso, y que llegue la campaña, no tengamos ningún tipo de susto, ¿vale? En cuanto a las alternativas, normalmente y tradicionalmente se ha utilizado Renta Web, que es la herramienta que pone a disposición nuestra agencia tributaria estatal, que es bastante avanzada, porque al final se puede hacer online y un borrador inicial al menos tienes sobre el que trabajar, pero es cierto que, como comentaba antes Alina, es complejo a veces conocer la normativa fiscal, y al final las bases de cada deducción en ocasiones hace falta leérselas con detenimiento para poder aplicarlas, y con independencia de que el resultado de Hacienda
sea inicial no es el definitivo, faltan ingresos, faltan gastos, siempre se puede mejorar, vamos a revisarlo bien, vamos a intentar que la renta que presentemos tenga el mejor resultado. Y en ese sentido yo creo que nace la idea de TaxDown como tal, de bueno, vamos a dar una solución digital que esté avalada y que detrás tenga asesores fiscales y profesionales que están todo el año buscando las deducciones, buscando cómo mejorar el producto y cómo obtener a los contribuyentes españoles el mejor resultado en su declaración. Por aquí queríamos dejaros un descuento de 5 euros para que os animéis a probar la herramienta, para que intentéis simular el resultado con independencia de que ya hayáis presentado o incluso Hacienda haya devuelto, porque es gratuito, vais a poder llegar a vuestro resultado en función de vuestros ingresos y vuestras circunstancias, seáis inversores, autónomos, se van a aplicar las deducciones de maternidad y cualquier deducción autonómica, porque os va a hacer las preguntas que solamente os puedan aplicar una deducción, no es un montón de preguntas infernales, ¿vale? Está adaptado. Y además, aunque tengáis ya presentada una declaración en Hacienda, se puede ir modificando y hasta el día 30 de junio se presenta una declaración rectificativa, incluso complementaria, si habéis dejado de tributar por ciertas rentas. Y nada, animaros a hacer el simulador gratis. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Cualquier consulta, cualquier cuestión que tengáis, estaremos encantadas de contestaros. Perfecto, muchas gracias Valeria y Alina, la verdad es que ha estado muy, muy interesante y creo que sí que tenemos un par de consultas de preguntillas que nos han dejado en el chat. Por ejemplo, Rufino Contreras dice, ¿cómo desgravan o no los planes de pensiones? Vale, pues los planes de pensiones siempre es algo que al gobierno le gusta mucho tocar, sobre todo en las reducciones. Entonces, estamos viviendo una etapa de la legislación en la que varía de año en año. Ahora, de cara a la declaración de 2022, ¿cuáles son los límites? Y siempre hay que tener en cuenta si se trata de una contribución al plan de pensiones efectuada por tu empleador o si se trata de una contribución efectuada por ti. Si se trata de una contribución realizada por ti a un plan de pensiones, hay que tener en cuenta varios límites. Primero está la menor entre 1.500 euros o el 30% de la suma de tus rendimientos de trabajo y rendimientos de actividades económicas. Además, este límite, imaginemos que se queda en 1.500, se puede incrementar en 8.500, es decir, podría llegar hasta los 10.000 siempre y cuando estés realizando aportaciones al mismo plan de pensiones al que está aportando tu empleador por ti. Entonces, si también tu empleador te está pagando vía renta en especie una aportación a un plan de pensiones, que siempre eso se va a quedar neutro porque va a tributar como renta en especie y luego te lo reduces directamente la base imponible, tú podrías realizar aportaciones a ese mismo plan y llegar a ese límite superior de hasta 10.000 euros. No sé si ha resuelto la duda. Perfecto, gracias Alina. Esperemos que sí que se la haya resuelto. Otra duda de Isabel Sánchez es ¿cuándo es obligatorio realizar la declaración de la renta? Vale, pues es lo que os estaba comentando antes. Si eres residente fiscal en España, porque has pasado aquí más de 183 días, tendrás obligación de presentar la declaración dependiendo del tipo de rentas que hubieras obtenido. Entonces, si únicamente obtuviste rentas del trabajo, está el límite de un pagador 22.000 euros o más de 2 pagadores con el límite de la suma de 1.500 euros del segundo y tercer pagador en 14.000. Además, si obtuviste rentas como, por ejemplo, ayudas públicas, si esa ayuda pública supera los 1.000 euros, estás obligado a presentar la declaración. Si arrendaste un inmueble, pues ya desde un principio tienes obligación de presentar la declaración, siempre y cuando el conjunto de todas tus rentas, es decir, la suma de tus rendimientos del trabajo, rendimientos de ganancias patrimoniales, imagínate venta de un inmueble o acciones, superen los 1.000 euros. Entonces, no sé exactamente qué rentas obtuviste el año pasado, pero bueno, si nos escribes a support@taxdown.es y nos facilitas tus datos, pues te podríamos indicar si estás obligada o no. Vale, perfecto. Y Ambrosio Rodríguez hace un poco la misma pregunta, pero especificando en autónomos generalistas.
Sí. Si eres un autónomo dado de alta en Hacienda y en Seguridad Social, facturas y tienes que tributar como rendimiento de actividad económica, entraríamos en la obligación de tributar si has obtenido en cómputo total de todas las retribuciones, de toda la renta, 1.000 euros. Entonces, es muy fácil que si tienes una actividad por cuenta propia tengas obligación de presentar la declaración. Perfecto. Pues que yo lea, ya no hay más dudas, más preguntas. Entonces, bueno, de todas formas, pues hemos grabado este encuentro, va a estar, como hemos dicho, colgado en YouTube, lo difundiremos por nuestras redes y quiero daros las gracias a Valeria y a Lina por estar con nosotros, por aclararnos todas las dudas y muchas gracias a todos los asistentes. Como he dicho antes, esta va a ser una serie de ciclos formativos, que igual en otro momento también podemos volver a contar con Valeria y Alina, nos encantaría. Y pues nada, el próximo va a ser eso, sobre gestión del dato para pequeñas también empresas y autónomos. Y muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.